Hola, muy buenas noches. ¿Me pueden escuchar, por favor? ¿Me confirman si me escuchan bien? Sí, sí, la escuchamos bien. Buenas noches. Perfecto. Gracias. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro curso de formación de asistente financiero. Espero que todos estén bien y muchísimas gracias por participar con nosotros en este día, en sábado. Es un poco a veces complicado a esta hora, sobre todo tomar una capacitación. Los felicito y les doy la más cordial bienvenida. Bien, voy a presentarme rápidamente y a medida que me voy presentando, me gustaría también que ustedes, por favor, se vayan presentando por el chat e indiquen en qué actividad están, en qué negocio, ¿ok? En qué negocio están, desde qué ciudad se están conectando. A ver si me van comentando por el chat, por favor, un poco para ir conociéndonos y también ir direccionando, ¿no? La presentación, el curso hacia el negocio en que estén. Y así también luego conocer más a través de sus preguntas, de sus dudas, de sus aportes, por supuesto, porque la idea es que también sea participativo este curso. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces por ahí por el chat voy a leerlos. Y también cuando tengan alguna duda, de preferencia, por favor lo hacen por el chat y yo voy contestando después de cada pausa que haga en la presentación o explicación que estoy dando, como para seguir la secuencia, ¿de acuerdo? Muy bien, yo soy Walter Crespo, de profesión soy contador público colegiado, soy MBA, tengo una maestría en Administración Estratégica de Negocios, una especialización en finanzas corporativas, tengo ya más de 18 años de experiencia profesional en empresas de telecomunicaciones, de minería, de construcción, de servicios de ingeniería e infraestructura, como director y gerente de administración y finanzas, también como jefe de contabilidad en el sector también petróleo y gas. Y bueno, la idea es que a través de esta experiencia que he venido recogiendo durante estos años pueda compartir con ustedes los conocimientos que he venido adquiriendo, la experiencia, lo que he venido leyendo y juntos a ustedes también seguir aprendiendo. Esa es la idea, ¿no? Por eso es que este es un foro abierto en el curso para poder intercambiar, ¿no? Para poder intercambiar ideas, opiniones, algunas noticias de actualidad respecto a los temas que vamos a desarrollar. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, sí, por otro lado, ahí veo que ya están escribiendo por el chat. Muchas gracias por su presentación. En segundos yo lo voy leyendo. Por otro lado, les quería refrescar un poco los objetivos del curso de formación de asistente financiero. Como objetivo general es conocer, ¿verdad? Conocer conceptos financieros básicos y prácticos para poder potenciar estas habilidades técnicas y profesionales, ¿no? También desarrollar herramientas financieras para administrar la liquidez, la rentabilidad y riesgo que se va dando en tu negocio, que se va dando en tu emprendimiento o en el trabajo donde te encuentres. ¿De acuerdo? También vamos a lograr con este curso, con la participación activa de ustedes, por supuesto, elaborar flujos de caja, análisis financiero, proyección de información financiera. Vamos a aplicar conceptos y casos de análisis de riesgo financiero. Además, vamos a poder analizar en conjunto y desarrollar algunos casos de valor del dinero en el tiempo, por ejemplo, de decisiones financieras de corto plazo, de largo plazo. Durante el desarrollo del curso vamos a desarrollar 6 módulos, ¿no? 6 módulos. El primer módulo, que es hoy día precisamente, vamos a ver lo que es herramientas financieras. El segundo módulo hablaremos de lo que es planeación financiera y flujo de efectivo. También vamos a tocar en nuestra tercera sesión, de acuerdo, que es el valor del dinero en el tiempo. El módulo 4 vamos a hablar de riesgo y rendimiento, lo que es el costo de capital, por supuesto. Y en los dos últimos módulos, en las dos últimas sesiones, hablaremos de lo que es decisiones de inversiones a largo plazo y luego las decisiones de inversiones al corto plazo. Eso es la estructura como tenemos del curso durante las 6 sesiones que vamos a desarrollar el sábado, martes y jueves de 7 a 9. ¿De acuerdo? Bien, entonces en breve voy a empezar a compartir pantalla para poder ir conversando y explicándoles lo que respecta a herramientas financieras. Repito, cuando comparto pantalla, voy a estar atento al chat. Cualquier duda,
Sin embargo, lo voy a ir comentando al término de cada pausa o explicación que haga, así como para seguir el hilo de la exposición. Muy bien. Mientras, antes de compartir, quiero ir por el chat para ir conociéndolos un poco. Ok, muy buenas tardes, David. Hola, David. Estás conectándote desde La Paz, Bolivia. Bienvenido, David. Excelente. Veo que estás también con tu cámara activa. Muy bien. Julián está conectándose desde Huánuco. Perfecto. Asistente contable. Excelente, Julián Maita. Bienvenido. Gracias. Carol Montenegro. ¿Cómo estás, Carol? Estás conectada desde Lima. Excelente. Milton Javier está conectándose desde Arequipa. Él está trabajando en el rubro de ingeniería. Muchas gracias por sus comentarios, por la presentación que se están haciendo por el chat. Ok, les invito a los demás que también vayan presentándose y me cuenten, ¿no? Y nos cuenten a todos en qué actividad económica están, en qué negocio o en qué emprendimiento probablemente. ¿De acuerdo? Excelente. Ahora sí, permítame compartir la pantalla y vamos por acá. Ok, acá estoy. A ver, déjeme un segundo. No, solo registración, perfecto. De acuerdo, excelente. Muy bien. A ver, me confirman si ustedes pueden visualizar la pantalla. Creo que sí. Estoy justamente con dos dispositivos precisamente para poder leerles el chat y saber si estoy llegando bien con el audio, con la imagen, con todo, ¿ok? Muy bien, acá estamos. Bien, directamente hoy vamos a hablar del módulo 1, de lo que son herramientas financieras, ¿de acuerdo? Antes de eso, antes de entrar a lo que es el curso, me gustaría un poco entrar en el contexto, ¿no? De lo que está pasando, de lo que estamos hoy día viviendo, en lo que es precisamente en una situación de crisis, en una situación de pandemia, ¿no? Que lamentablemente nos está golpeando muchísimo a todos los negocios, a todas las familias en general, ¿no? Entonces, ¿de qué manera esta pandemia, digamos, está impactando directamente en los negocios, en la economía? Y por ello, sugiero algunas preguntas de introducción como para ir pensando y entrando de pronto a lo que es el desarrollo del curso en general, ¿no? Porque como le leí hace un momento, el curso pretende dar herramientas financieras que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones estratégicas, decisiones de control, decisiones financieras que nos van a permitir aplicar en el negocio en que estemos, ¿no? ¿Qué impactos genera esta incertidumbre económica financiera por la pandemia COVID-19 en nuestros negocios? ¿Qué impactos crees que se han podido visualizar o has podido tú identificar, ¿no? Realmente que está afectando al desarrollo del negocio? Sabemos, hemos visto tal vez de cerca en experiencias personales, en experiencias familiares, hemos escuchado, hemos leído noticias, ¿no? Cómo está impactando esta pandemia en nuestros negocios, ¿no? De tal manera que en muchos negocios, como en varias ocasiones comento, muchos negocios, incluso en entrevistas o cuando he escrito algunos posts o artículos, siempre comento de qué manera está impactando esta pandemia y cómo muchos negocios también no han tenido, y creo que la mayoría no han tenido entonces digamos, la visión de poder conectarlo y colocarlo en un plan estratégico, ¿no? En nuestro planeamiento estratégico. Entonces, ¿de qué manera esta pandemia nos está golpeando, ¿no? Muchas empresas han quebrado, muchas empresas han cerrado, lamentablemente, otras le han impactado la liquidez, la rentabilidad, ni que se diga. En términos generales, si hablamos al corto plazo, el capital de trabajo, ¿verdad? Otras también han sabido sortear esta situación. ¿En qué sentido? En que se han reinventado, es decir, han cambiado la actividad económica, han cambiado el giro del negocio precisamente para poder subsistir,
para poder también ver nuevas oportunidades. A través del olfato de negocios hemos podido identificar que efectivamente podemos atender a nuevos negocios, a nuevas actividades, ¿no? Aprovechar esta incertidumbre, esta nueva oportunidad que nos está dando el COVID, entre comillas, para poder reinventar las actividades económicas de nuestros negocios. Entonces, estos impactos nos genera siempre incertidumbre, ¿no? Cuando son impactos negativos, cuando hay una crisis genera siempre incertidumbre. Y esta incertidumbre, a su vez, nos genera riesgos, ¿no? Y precisamente riesgos es uno de los términos, es digamos, es un concepto que lo tenemos muy presente en las finanzas, ¿ok? Porque en las finanzas, uno de los objetivos precisamente es controlar, es minimizar estos riesgos, ¿ok? Estoy admitiendo a los que están ingresando con su nombre y apellido, perdónenme el paréntesis. Entonces, estos impactos, les comento que están afectando la continuidad del negocio, por supuesto. Me pregunto también qué rol juega la información financiera en la toma de decisiones estratégicas de control, ¿ok? Y financieras en escenario de crisis. Entonces, ¿por qué la información financiera es importante? Es precisa, sobre todo en estos escenarios de crisis, ¿no? En estos escenarios de crisis, ¿por qué es importante esta información financiera y de qué manera, ¿no? De qué manera va a impactar en la toma de decisiones, ¿ok? Bajo estos escenarios de incertidumbre, de crisis, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el riesgo que yo tengo que analizar, que tengo que mitigar? Ya sabemos que los riesgos no los podemos eliminar, sin embargo, sí podemos controlarlos, sí podemos convivir con esos riesgos, ¿no? La idea es convivir y aprender a controlarlos, aprender a minimizarlos para que nos haga el menor daño posible a nuestra liquidez, por ejemplo, a nuestro capital de trabajo, a la rentabilidad del negocio, a la continuidad en general de las empresas. Bien, otra pregunta también que me hago, y probablemente en sus países, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, también juega un papel importante porque estamos próximos a escenarios electorales. Entonces me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿hay alguna relación más allá de la pandemia COVID de una dinámica perversa entre la política, los escenarios electorales, la economía y los negocios personales o los negocios corporativos, por ejemplo? ¿Ustedes creen que hay alguna relación directa? ¿Se tiene que comunicar o tiene que haber una, una conexión entre uno y otro? ¿Qué creen ustedes? Creemos que sí, ¿verdad? Que efectivamente, más allá de la crisis que estamos viviendo de pandemia, ¿de acuerdo? Hay una dinámica efectivamente que nos impacta seriamente las decisiones políticas que puedan tomar los gobiernos sobre las familias, sobre los negocios, y más aún le aumentamos el problema si estamos cerca a escenarios electorales, ¿no? Además de la crisis, vamos a ver entonces de qué manera nos va a impactar esta crisis en nuestras decisiones financieras, en nuestras decisiones estratégicas, en las decisiones de control, etcétera, ¿no? Entonces todo ello lo pongo en contexto con la intención de poder un poco saber de qué manera vamos a tomar todos estos conceptos que le vamos a decir en el curso, en estas decisiones que está pasando en nuestro día a día, en estas situaciones de incertidumbre que estamos viviendo. Muy bien. Bueno, por acá ustedes pueden ver algunas noticias que he recogido recientemente, de hace pocos días, que tiene que ver directamente con los conceptos financieros que estamos abordando o que vamos a abordar durante el desarrollo del curso. Por ejemplo, los riesgos financieros, ¿no? Este riesgo financiero, ¿de qué manera va a impactar en la elaboración de los estados financieros, en el análisis de la información financiera, en lo que nosotros, cuando tengamos que elaborar un ratio financiero, por ejemplo, de qué forma lo vamos a interpretar bajo este contexto de crisis, bajo este contexto de pandemia, este riesgo financiero, ¿no?
no podemos efectivamente ignorar problemas financieros por la pandemia, porque esto no hace otra cosa que aumentar el estrés, aumentar la preocupación, ¿no? No podemos ser, digamos, lejanos a la situación que está pasando y separar la pandemia del negocio, de la adhesión del negocio o la continuidad del negocio. Es algo absurdo, es algo que no, no podríamos definitivamente em, aceptar ni tampoco poder decidir, ¿no? Qué es lo que está pasando afuera con lo que sucede al interno de los negocios. Ok, organiza tus gastos y baja tu ansiedad financiera un tanto. Noticias que ustedes ven a diario que tienen que ver más que todo con las finanzas personales, ¿no? Así como en este curso vamos a desarrollar principalmente conceptos de finanzas empresariales, ¿no? Finanzas a los negocios, al emprendimiento. Ok, también no podemos dejar de lado cómo es el impacto a las finanzas personales, a nuestras finanzas de la familia, ¿ok? Esto es algo que nos está generando también ansiedad. Llevamos doble ansiedad, ansiedad por la familia, porque no se contagie, ansiedad por la liquidez del negocio y ansiedad por la liquidez de nuestro bolsillo, que es otra cosa, ¿no? Que son algo más personal. De acuerdo a estas preguntas y un poco este contexto quería comentarles para poder ir desarrollando y ver la forma práctica de que efectivamente las finanzas es una realidad, de que la tenemos que aplicar en nuestro día a día, de acuerdo cuando tomemos diferentes de las decisiones personales hasta las decisiones empresariales. Muy bien. Acá tenemos la agenda que vamos a desarrollar hoy en el primer módulo, que es Introducción a la Administración Financiera, el estado de situación financiera y resultados integral. Vamos a hacer unos casos. Análisis financiero de tendencias. ¿Qué son eso? ¿Qué significa tendencias? ¿Por qué tenemos que usar las razones financieras o los ratios, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Por qué es importante? ¿Para qué nos ayudan esas razones de liquidez, de actividad, de endeudamiento, de rentabilidad y mercado? ¿Ok? ¿Qué es el EVA? Por ejemplo, también vamos a ver. ¿De acuerdo? Si es que nos da la sesión, vamos a desarrollar un caso. Si no, la siguiente sesión a inicios ampliamos un poco el tema del EVA, porque este es un tema bastante, digamos, un poco técnico, pero me gustaría que sí se lleven bien claro la idea y el concepto, que lo vamos a ver hoy. Muy bien. Bueno, ese es el logro de la sesión, que lo voy a pasar rápidamente. Ustedes lo pueden repasar ya cuando tengan sus materiales. El material siempre se entrega al final de la sesión. Siempre tengo por política entregar el material al final de la sesión para que ustedes estén atentos, tomando notas si desean, ¿ok? Y luego pueden generar sus preguntas, ¿de acuerdo? Vamos. Aquí una pequeña introducción, ¿de acuerdo? ¿Por qué esta introducción? ¿Por qué hago esta introducción entonces? Porque para poder conocer un poco los conceptos financieros, probablemente he visto que algunos están, por ejemplo, en negocios de ingeniería, ¿no? Otros están en diferentes actividades más que han venido comentando, pero es importante que en el chat me comenten en qué negocio están, como para ir yo enfocando mi explicación a su negocio y les sea todavía más real la aplicación de los conceptos. Por eso la importancia. Y que insisto en que me comenten en qué negocio andan, de dónde se conectan. ¿De acuerdo? Porque también de la ciudad donde están es otra realidad. Aun cuando es ciudades del país, de Perú, también es otra realidad, ¿no? Puede ser la zona sur, la zona norte, o si es otro país con mayor razón. Bien, hablemos un poco de lo que es, digamos, los conceptos básicos en la contabilidad. No voy a tocar un poco los conceptos básicos en la contabilidad. Em, pero me dijeron que es un curso de finanzas, profesor. ¿Por qué hablar de contabilidad? A mí no me gusta la contabilidad, me pueden decir. Tranquilos. De la contabilidad se parten conceptos básicos que muchas veces no lo tenemos claro, pero estos conceptos nos ayudan a poder entender un poco las decisiones que vamos a tomar a nivel de finanzas. Bien, cuando hacemos cursos de finanzas, muy poco se habla de contabilidad, pero lo que se habla es elemental como para que nos ubiquemos en una decisión económica o financiera futura. Entonces, hablando de estos conceptos básicos, debemos entender que en la contabilidad los principales son, por ejemplo, el activo, el pasivo, el patrimonio. ¿Qué significa esto? ¿No? El activo, cuando nosotros hablamos en contabilidad activo y también en la vida real en general, el activo no es otra cosa que ese conjunto de inversiones que hago como negocio, que hago como persona también en mi familia, pero que esas inversiones me van a dar una ganancia, me van a dar
una liquidez, me van a generar flujos. ¿Qué sucede si yo invierto en un bien, ¿no? Invierto recursos y al final no gano nada, o al final no lo pongo a trabajar, o al final dejo la inversión ahí y no estoy rentabilizando? Entonces no sería un activo, ¿no? Sería simplemente un gasto, porque estoy invirtiendo en algo que no lo voy a usar, estoy invirtiendo en algo que no lo voy a sacar provecho, no me va a generar ni un flujo, por lo tanto, sería un gasto. Entonces, lo desechamos de nuestra lista de activos y vamos a ver que eso en realidad no es un activo, sino más bien es un gasto. ¿De acuerdo? Entonces empezamos con el principal concepto o el primer concepto, que es activo, que son los recursos entonces que invertimos para poder generar ganancias, para poder generar flujos de caja. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué otro concepto más tenemos? El pasivo. ¿De acuerdo? El pasivo no es otra cosa que todas las obligaciones que tiene el negocio, es decir, las deudas, ya sea deudas con los bancos, deudas con mis empleados, deudas con la administración tributaria, a quien le tengo que pagar los impuestos, ¿de acuerdo? Deudas con mis proveedores por el suministro de la materia prima, de los recursos directos que me provee, o los contratistas, ¿ok? O subcontratistas según la actividad. Entonces, todas esas deudas que yo contraigo con estos señores son los pasivos. Y estos pasivos o estas deudas pueden ser durante un año, ¿ok? El año que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Y sería al corto plazo, ¿bien? Y si es mayor a un año, estamos hablando de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, entonces sería activos de largo plazo. Y por lo tanto yo no lo voy a poder mezclar estas deudas de corto con largo plazo, tener que separarlos. ¿Por qué lo voy a separar? Porque esto me va a impactar a mi capital de trabajo, ¿no? Esa es la importancia de identificar claramente si esa deuda es que vence este año 2021 o vencer el 2022 o el 2023. Entonces tengo que tener, ok, la capacidad de poder identificar la periodicidad de vencimiento de estas deudas, ¿no? Que sean al corto o a largo plazo. Muy bien. ¿Para qué? Para poder identificar apropiadamente el análisis, repito, de mi capital de trabajo. De acuerdo. Por otro lado, un rubro también importante, que es un concepto bastante usado en los estados financieros, es el patrimonio. El patrimonio es la deuda que tiene el negocio, pero con los accionistas, con los propietarios, con los dueños de los negocios. ¿Ok? Esa deuda que está identificada, por ejemplo, con el capital social cuando se forma o se constituye el negocio por primera vez, desde ahí ya se está generando la obligación con estos dueños o con el dueño, si es una empresa unipersonal, ¿no? Y también en términos contables, digamos, en la fórmula contable de la ecuación contable, el patrimonio se dice que es la diferencia o la resta entre el activo menos el pasivo, ¿ya? Algunos conceptos que se incluyen en este patrimonio es el capital, la reserva, los resultados, entre otros. Luego, mencionamos otros conceptos que son los resultados, que tiene que ver con el estado de resultados. Ok, hasta ahí los tres primeros conceptos que acabo de mencionar, activo, pasivo y patrimonio, son conceptos relacionados al estado de situación, que antes se llamaba el balance, ¿no? Como ustedes ven aquí en la fórmula de la ecuación básica, es activo es igual a pasivo más patrimonio, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a ir identificando, ¿no? Lo vamos a ir identificando esta parte como ecuación contable, de acuerdo a la ecuación contable. Ahora vamos a ver en la parte de resultado positivo y resultado negativo, es decir, utilidad o pérdida, ¿no? Si el resultado positivo es una utilidad, si el resultado negativo es una pérdida. Y estos conceptos tienen que ver con el estado de resultados, que más adelante lo vamos a mencionar. Bien, avanzamos entonces, pero estos conceptos son claves para que me deje entender en las próximas conversaciones que tengamos, ¿ok? Acá hay unos ejemplos de activos, ¿no? Por decir, una casa es un activo en la medida que, por ejemplo, si esta es una inversión a nivel personal, esta es una casa y yo alquilo una parte de esta casa, una habitación, una cochera, un segundo piso, qué sé yo,
Entonces, realmente sí estoy diciendo que es una inversión que me está produciendo flujos de caja, ¿no? Por lo tanto, sí lo puedo considerar como un activo, ¿de acuerdo? Y en el caso del negocio, un activo inmueble podría ser, por ejemplo, su almacén propio, que sea propio, no alquilado, porque ahí tiene todas las mercancías, su terreno donde tiene la fábrica o la planta mismo también es una inversión de inmuebles, es un activo. Ok, si estamos hablando de muebles, por ejemplo, las computadoras que tengo en la oficina, ¿no? Son los activos, activos mobiliarios. También son no corrientes, ojo, son no corrientes porque son inversiones de largo plazo, es decir, que me van a durar más de un año. Luego, el dinero, el efectivo, el cash. Para las personas naturales, para las empresas, este es un activo, ¿de acuerdo? Es un activo al corto plazo, por supuesto. Los vehículos también es un activo siempre se pregunta, ¿un carro será un activo para una persona o será un pasivo o será un gasto? ¿No? En la medida que este vehículo tú lo pongas a trabajar, y no necesariamente me refiero ponerlo a trabajar para el servicio público, para taxis o para remis o para tipo Uber, ¿no? Sino que también puedes usarlo como herramienta de movilización para tu trabajo, para visitar a tus clientes, para movilizar a ver un nuevo negocio, por ejemplo, ¿no? Eso también te genera ingresos extras o ingresos a la fuente principal que estás haciendo, a tu actividad principal. ¿De acuerdo? A diferencia que el pasivo, ya lo decía, que son las deudas, las hipotecas que tenemos a nivel personal, las deudas que tenemos con los bancos por capital de trabajo, las deudas que tenemos con los proveedores, con la administración tributaria, etcétera, ¿no? Entonces son los pasivos, entonces. Y acá hay una operación contable netamente, como para poder identificar y tener más claro lo que es el activo, el pasivo y el patrimonio. Donde dice que, por ejemplo, cinco amigos que se van a juntar, ¿no? Por decir aquí, a ver si puedo, un segundo, acá quiero usar el lápiz para tener para hacer algún comentario. Es importante. Ok, acá. Por ejemplo, tenemos entonces que el activo, ¿no? En este caso, operación uno. De los cinco amigos que se van a juntar, cuatro aportarán cada uno 1.000 soles en efectivo. Y uno de ellos además aportará 1.000 soles en mercaderías. ¿De acuerdo? Usted les informará que esto será el capital inicial de la sociedad, es decir, la primera forma de financiar sus activos. Entonces, estamos hablando de tres momentos diferentes, ¿no? Estamos hablando, en primer momento, que uno de los socios que están, ¿no? Son cinco amigos, se están juntando, o cuatro de los socios están aportando 1.000 soles cada uno, ¿de acuerdo? Como están aportando 1.000 soles cada uno, bien, acá sí me gustaría ver si lo puedo escribir por acá más fácil. Ok, entonces cada uno está aportando 1.000 soles, ¿no? O 1.000 dólares, como quieran verlo. Ok, aporta cada uno 1.000 dólares y estamos hablando de que son cuatro. Entonces acá vemos que hay 4.000, ¿no? 4.000 de aporte en efectivo. Están formando el negocio y están aportando cuatro de los cinco amigos que ahora son socios, 1.000 cada uno, 4.000. Por lo tanto, hace un momento yo les decía que hay un concepto que se llama efectivo, el dinero. Bien, y este efectivo está dentro de lo que es el activo, ¿no? Dentro de lo que es el activo. ¿Por qué, profesor? Porque el activo ya le mencioné, tiene la característica de que recibe todos los recursos que invierte el negocio. Y efectivamente, este dinero es un recurso que están invirtiendo estos socios. Por lo tanto, este efectivo lo vamos a colocar en el activo. Vamos a colocar en el activo. ¿Qué importe consideraremos acá? Los 4.000, ¿no? Los 4.000 que estoy mencionando hace un momento, que es la suma de los cuatro aportes de los socios. Bien, por ahí estoy identificando activos. Luego, uno de ellos, el quinto socio, va a aportar 1.000, ¿ok? 1.000 dólares aporta o 1.000 soles aporta en mercaderías. Por lo tanto, el segundo socio o el último socio está aportando mercancías o inventarios o mercaderías, como quieran llamarlo, ¿sí? Bien, acá también lo vamos a considerar dentro de la clasificación del activo, ¿de acuerdo? Dentro de la clasificación del activo consideramos estos 1.000 soles o 1.000 dólares.
Se dan cuenta que hasta ahí tengo dos conceptos de activo. Bien, 4.000 de efectivo y 1.000 soles de mercadería. Dos conceptos claramente identificados del activo. Si yo sumo mi activo hasta ahí, voy a tener 5.000 soles de activo, ¿ya? Y se dan cuenta también que esto es el inicio del negocio. Este es el inicio del negocio. Perfecto. Ahora, la contrapartida, ¿no? En contabilidad siempre se habla, ¿ok? O en los estados financieros siempre hablamos de un balanceo, de un equilibrio, ¿ok? Si ustedes se imaginan que acá estoy haciendo una balanza, representado por una T, por un lado yo digo que tengo el lado izquierdo de los activos, acá van todos los activos, y por el otro lado menciono que tengo, ¿ok? El pasivo y además el patrimonio, ¿de acuerdo? El patrimonio. Muy bien. De tal manera que el lado izquierdo y el lado derecho tienen que ser iguales. Debe llegar a la igualdad. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación contable que habíamos hace un momento. Esa fórmula clásica de activo es igual a pasivo más patrimonio se debe igualar, ¿no? Por eso es una ecuación. Bien, hasta ahí no he generado ninguna deuda porque es un negocio que recién se está constituyendo con terceros, me refiero. No he generado ninguna deuda con terceros, pero sí hay una deuda con los dueños, ¿ok? Con los dueños. ¿Quiénes serían acá los dueños? Los 5 accionistas. Por lo tanto, esto lo voy a considerar en el lado derecho de mi balance, digamos, de mi balance de mi T. Y aquí va a ir, aquí voy a considerar este capital que están invirtiendo estos accionistas. ¿Cuánto es? 5.000. 5.000, ¿de acuerdo? Ok, 5.000. Por lo tanto, el activo ya identifiqué que es 5, ¿de acuerdo? 5.000. Y acá estoy llegando a la igualdad. Estoy llegando a tener la igualdad, 5 y 5. Ok, eso, con este ejemplo quiero entonces mostrar por qué es importante la ecuación contable, por qué es importante los conceptos de activo, pasivo y patrimonio para poder situarnos con esta información. ¿Y qué voy a hacer con esta información? Entonces, lo primero que podría yo leer es que tengo de dinero, tengo de liquidez 4.000 soles, no tengo ninguna deuda con terceros, por lo tanto, estos 4.000 soles podría invertir en algún otro activo, ¿no? Ya de por sí, al inicio de la operación tengo 1.000 soles invertido, $1.000. Entonces yo puedo invertir esos 4.000, una parte, por supuesto, puedo invertir en otro activo que me siga generando flujos. Puedo invertir en una maquinaria, puedo invertir en un mueble, ¿no? Porque se dice que las inversiones que hacemos a largo plazo, es decir, activos no corrientes, es lo que nos va a permitir dar sostenibilidad en el tiempo al negocio. Entonces, cuando yo invierto en activos de largo plazo, el no corriente, los que son mayores a un año, esto me va a asegurar dar continuidad al negocio, ¿de acuerdo? Se dan cuenta que la decisión que yo puedo tomar con esta pequeña operación es que con estos 4.000 yo puedo seguir invirtiendo tal vez en más mercaderías, ¿no? Identifico qué mercadería es la que va a rotar más según el plan de negocios que hice inicial y voy a tener la capacidad financiera o la liquidez para poder comprar más mercancías. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, por favor, háganlo saber por el chat. Estoy atento a él. ¿De acuerdo? Estoy leyéndolos y me van comentando. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos avanzando. Igual estoy leyendo el chat, ¿de acuerdo? Ok, voy a borrar esto para poder pasar a la siguiente. Va. Una consulta, disculpe, no sé si Sí, puedo hacer. sí, o de Sí, preferencia sí. Está bien, lo puedes hacer ahora. En los siguientes de preferencia lo escriben en el chat para no, sin ya. problema, ¿sí? Pero hazlo, no hay problema. Ya lo activaste el micrófono, hazlo sin problema, ¿sí? Ok, bueno, gracias. Bueno, nuevamente buenas Sí, David. noches. Ujú. Bueno, en realidad es una pregunta que de repente es básica, pero siempre escucho hablar de lo mismo, del tema de cuando hablan de terreno o de Ujú. casa, hablan como si fuera patrimonio. Sin embargo, en la cuenta
contable aparecen como activo. ¿Cómo El, sería el la terreno, interpretación? en los Sí, o terrenos te sea, refieres. ¿no? Ya, Terreno o una casa, digamos, ¿no? ajá, claro, Entonces lo hablan indistintamente o hablan más orientado a que fuera como un patrimonio. claro, Entonces, en la casa en realidad o un terreno contablemente se lo registran en activos. así es, Entonces correcto. eso, ahí o sea, me pregunto por qué lo hablan indistintamente o correctamente, dónde tendría que, o sea, cómo tendría que Claro, denominarse. sí. Gracias. Ya, ok, David, gracias por la pregunta. El terreno, las casas, ¿no? Si hablamos a nivel de inversión personal, por ejemplo, estamos diciendo, o en negocios también, negocios personales o corporativos, el inmueble o los terrenos son activos en la medida de que nosotros los sigamos produciendo sobre estos activos, ¿no? Lo ideal es que invertamos en un terreno para poderlo trabajar, ya sea para alquilarlo, ya sea para colocar nuestro almacén, nuestra planta futura, etcétera. Pero contablemente y en general en diferentes términos, también en otras ciencias, los inmuebles y las casas son activos, son recursos de la empresa. ¿Por qué algunos lo toman en cuenta como patrimonio? Porque probablemente cuando están haciendo el inicio de la operación, lo colocan como activo, ¿de acuerdo? Lo colocan como activo y la contrapartida para llegar al equilibrio de la partida doble, lo que vimos hace un momento, sería el patrimonio. Por ejemplo, si yo solamente inicio un negocio con $10,000 de terreno, ¿de acuerdo? Entonces la contrapartida del patrimonio van a ser esos $10,000 precisamente. Bien, pero como asiento inicial, como asiento de apertura, digamos, ¿no? Porque estamos recién empezando el negocio. Pero si ya vamos avanzando en la operación, ya está en marcha el negocio, entonces, y la empresa o la persona empieza a invertir en un nuevo terreno, ¿ok? Un nuevo terreno de $20,000, entonces esto va a ir impactando al activo, va a incrementarse el activo. Repito, pero como contrapartida contable, porque no podemos dejar en un solo lado contablemente una operación. Tiene que haber siempre la igualdad. Entonces, como contrapartida, esa inversión de $20,000 de ese terreno va a ser activo y la contrapartida va a ser patrimonio. No va a ser patrimonio, pero para efectos del asiento contable. Pero en general, por la terminología, inmuebles y terrenos sería activo. ¿Ok? Para dejar clara esa pregunta. Bien, me dicen que algunos no escuchan. Los que no escuchan, es probable que sea tema de su conexión. Pueden refrescarla para poder, o inactiven la cámara y vuelvan a activar, y también a veces sucede esto, ¿no? Bien, otro ejemplo acá rápidamente en el caso de las obligaciones. Si esta empresa, bien, hay un audio activo, a ver, quiero identificar, me parece que hay un audio activo. Pueden inactivar, por favor. Víctor, ok, Carol. Víctor también, por favor, inactivas para que no haya ninguna interferencia. Gracias. Entonces, en el caso de las deudas, vamos a ver que aquí la empresa La Casita S.A. está pagando una factura, está pagando, ok, cancela significa un sinónimo de pagar, ok, no de anular, sino pagando la factura 8180 por 15,000 soles o dólares. Entonces, si está pagando, significa que estamos haciendo un desembolso, ¿no? Estamos haciendo un desembolso, es decir, está saliendo dinero de la caja de la empresa. Por lo tanto, está disminuyendo mi activo, porque ya habíamos dicho hace un momento que el efectivo es una partida del activo. Entonces está disminuyendo esos 15,000. Y luego está también disminuyendo, o la contrapartida sería, ¿no? Está también disminuyendo el pasivo, las deudas. ¿Por qué disminuye? Porque yo ya estoy pagándole a mi proveedor. ¿Con quién estaba endeudado por 15,000 soles o dólares que me dio inicialmente hace un mes o 2 meses atrás? Entonces ya llegó el momento del vencimiento y lo tengo que pagar. Por lo tanto, voy a anular esa deuda. Ya la voy a desaparecer. Ahora voy a tener que pagarla, desembolso de la caja, disminuye mi caja y también disminuye la deuda con el proveedor. Hasta ahí se dan cuenta que digamos que la parte de la ecuación contable se está moviendo a nivel del activo y el pasivo, ¿no? Lo que estoy encerrando con un círculo es lo que estoy impactando y no estoy tocando para nada el patrimonio.
pero estoy llegando a la igualdad. Ese es el punto principal, llegar a la igualdad, es decir, a la ecuación contable. El activo en este caso va a ser igual al pasivo. Y en este escenario, los dos han disminuido, tanto el activo, el efectivo, como la deuda. Bien, perfecto. Vamos con la siguiente. Entonces, vamos a ir por acá. A ver, un segundo. Tengo que inactivar esto acá. Bien, acá sí ya vamos viendo ya conceptos más de la introducción a la administración financiera, que básicamente una de las principales, digamos, objetivos es la maximización de la utilidad, ¿ok? La maximización de la utilidad, de la rentabilidad, disminuir los riesgos, ¿de acuerdo? Mantener, si se puede incrementar, ¿de acuerdo? Pero no disminuir la liquidez del negocio, porque sobre todo en estas épocas de pandemia, se dice que, decían, ¿no? Coloquialmente, que la reina de la pandemia es la liquidez, ¿no? En los negocios, para que tengan continuidad. Más que la rentabilidad, es la liquidez. Muchos han sacrificado, por supuesto, su rentabilidad a los topes mínimos, ¿no? A los topes mínimos, y han priorizado la liquidez en los negocios, porque sin la liquidez no se puede mover, ni se puede hacer nada, ni se puede reinventar, ni hacer nuevas actividades, ¿bien? O continuar en las mismas que estamos. Entonces es importante tener en cuenta que la oportunidad de los rendimientos es preferible la recepción de los fondos que ocurra temprano que tarde. Y esto tiene que ver muchísimo con el valor del dinero en el tiempo. Cuando lleguemos a este módulo vamos a explicar un poco más de la oportunidad de los rendimientos, lo que son los flujos de efectivo o la liquidez que esté disponible para los accionistas para poder tomar decisiones. Las utilidades no necesariamente dan como resultado flujo de efectivo para los accionistas. No necesariamente. Yo puedo ganar muchísimo, pero tengo cero de liquidez. ¿De acuerdo? El riesgo asociado también a la administración financiera, porque esta probabilidad de que sucedan una pérdida, que suceda una ganancia, en la medida que nosotros lo tengamos controlado, que tengamos escenarios futuristas o de proyección, el impacto o el daño va a ser menor hacia la liquidez, a la rentabilidad del negocio, a la continuidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá vamos a hablar un poco de los estados financieros, y el primer estado financiero es el de estado de situación. Me voy de frente a este ejemplo de estado de situación, donde, llamado también balance antes, acá vemos los conceptos que hemos venido comentándoles. El activo, ¿de acuerdo? El activo, entonces, es la parte izquierda, son todas las inversiones que tiene el negocio, ¿ya? Y estamos por acá. Está el activo, ¿de acuerdo? Está el pasivo y patrimonio, perdón, está el pasivo, y acá está el patrimonio, en la parte inferior. De acuerdo a su modelo de estado de situación financiera bajo las normas internacionales de información financiera en cualquier lado, en cualquier país, por supuesto, esto se presenta de esta forma. El activo corriente, la parte izquierda, es decir, lo que tengo yo como recursos de inmediato y que puedo disponer para poder hacer frente a cualquier emergencia, a cualquier deuda. De acuerdo, por ejemplo, acá ustedes ven una de las partidas principales del activo corriente es el efectivo, ¿no? Es el efectivo. De acuerdo, que está el efectivo, tenemos las cuentas por cobrar, que no es otra cosa que son las ventas al crédito que yo hago a mis clientes, son los inventarios, que es la materia prima, que son las mercaderías, ¿de acuerdo? Que son los suministros que yo invierto. Por ejemplo, si soy una empresa que fabrica, digamos, estructuras metálicas, ¿no? Por decir cualquier actividad de negocio. Si fabrico estructuras metálicas, entonces mis inventarios van a ser el acero, por ejemplo, ¿no? El acero. ¿Qué más tendré en inventario? Es decir, ¿qué más tengo que almacenar? ¿De acuerdo? Por ejemplo, los aditivos que use, la soldadura que utilice para armar las estructuras, por ejemplo. En general, todos los insumos, ya sea directo o indirecto, que utilice para la actividad de metal mecánica, lo voy a considerar aquí como inventarios dentro de mi estado de situación financiera. ¿De acuerdo? Si soy una empresa de servicios, profesor, no tendré inventarios. Depende, ¿no? Por ejemplo, si soy una empresa de servicios de construcción, por ejemplo, por decir, doy servicio de construcción de viviendas o servicios de construcción de plantas. ¿Tendría inventarios? Sí, por supuesto, ¿no? ¿Dónde vamos a dejar, digamos,
el cemento, por ejemplo, la arena, la piedra, ¿no? Si tenemos que almacenarlo por un periodo corto hasta que salga la obra, o en la mayor parte de las obras va directamente a la misma producción, a la misma obra, ¿no? Estos insumos, pero son parte del inventario, ¿de acuerdo? A pesar de que soy una empresa de servicio de construcción, yo tengo inventarios también. Si soy una empresa de servicio de ingeniería, ¿qué inventarios puedo tener? Puedo tener, digamos, algunos equipos menores que yo use para poder dar atención al servicio que brindo. Por ejemplo, si yo hago servicio de diseño, ¿no? O sea, si hago servicio de diseño, digamos que hay equipos menores que ayudan para calibrar, ¿no? Podemos considerarlo como suministros en la medida, ojo, que sean desgastables o que se puedan consumir de inmediato, ¿no? Que se malogren rápido o sean descartables. Pero ya si son teodolitos, por ejemplo, que yo utilizo para poder hacer mediciones, ya eso sería en la parte de abajo, como inmueble, maquinaria, equipo. Ya serían equipos, inversiones en equipos que estoy haciendo para poder dar el servicio de ingeniería, de diseño e ingeniería, ¿de acuerdo? Es importante identificar claramente, según el tipo de negocio en el que estoy, para poder saber dónde voy a clasificar en la parte de mi estado financiero. Bien, lo mismo en el pasivo, ¿no? Lo mismo en el pasivo. ¿Qué pasa con las deudas que yo voy a mencionar, ¿no? De acuerdo, en el pasivo, ¿ok? ¿Hay algún chat? Creo que, a ver, me dicen que no se está escuchando. Ok, por consulta, un estado de situación financiera no se registran los gastos. Ok, gracias Milton por la pregunta. Efectivamente, en el estado de situación financiera no se van a registrar esos gastos directamente. ¿Por qué no? Porque el gasto más bien va a ir al estado de resultados, ¿no? Al estado de resultados que lo vamos a ver enseguida. Este gasto tiene que ver directamente con el año, ¿ok? En que estoy informando y por lo tanto lo debo reportar en el estado de resultados, que este es un estado que presento por cada año que yo termino. En cambio, en este estado de situación financiera que ustedes están viendo, acá yo presento los saldos acumulados que tengo en cada partida año a año. ¿De acuerdo? Este efectivo, por ejemplo, de 4.221.000, se va a ver que durante el año se mueve, por supuesto, pero el 31 de diciembre o al último día del mes que estoy reportando, voy a ver que estos 4.221.000 al 31 de octubre, por ejemplo, ya no serán esos 4.221.000, 31 de octubre del 2016, sino serán 5 millones, por ejemplo, ¿no? Entonces se va moviendo, son saldos que se van moviendo. En cambio, los gastos, Milton, lo vamos a reportar en el estado de resultados. Por ejemplo, los gastos de sueldos, los gastos del consumo de materiales que tú haces, ¿no? Cuando yo sé que estoy consumiendo material de acá, de estos inventarios, de estos 36.763 que ustedes ven, entonces ese consumo que yo voy a disponer de esos 36.000, por ejemplo, saco 20.000, esos 20.000 que estoy consumiendo iría al estado de resultados. No exactamente gasto porque son costos, porque estoy invirtiendo en la producción del bien que voy a fabricar o a vender o el servicio que voy a prestar. Sería un costo más que un gasto, pero iría al estado de resultados. Un gasto claramente que no voy a recuperar, por ejemplo, son los sueldos del personal de administración, los sueldos del personal de ventas, por ejemplo, los gastos financieros son gastos que va en otro estado que se llama el estado de resultados, para aclararle, ¿sí? Entonces acá vamos a ver solamente las cuentas que tienen saldos a un determinado periodo, un determinado mes que estoy reportando. Esa es la diferencia de qué considero acá en este estado de situación y qué considero en el otro estado llamado estado de resultados integral. Bien, para dejar aclarado, ¿sí? De acuerdo. El capital ya vimos que es la inversión que tiene el dueño. Por ejemplo, acá está el capital emitido y el aporte de capital, 89.772 y aporte de capital 53.863. Bien. Ok, esto es importante entender porque de aquí vamos a hacer un caso práctico y vamos a identificar una lista de conceptos que yo le voy a dar. Identifiquen si es activo, es pasivo, es patrimonio, es gasto o es ingreso. Y según eso vamos a ir construyendo estos estados financieros básicos. ¿Ok? El estado de situación financiera y el estado de resultados. ¿De acuerdo? Les leo las preguntas si tienen alguna duda. Bien, seguimos.
Acá hablamos del estado de resultados integral. Bien, el concepto les dejo para que ustedes lo repasen cuando tengan el material. Mientras tanto voy al ejemplo para que se hacerlo más efectivo, ¿sí? Entonces, acá el estado de resultados, les mencionaba hace un momento, que son los ingresos, los gastos y los costos que tiene el negocio. Hace un momento ya les adelanté algo de conceptos de gasto y costo. ¿Por qué creen que no es igual gastos y costos? ¿Por qué creen que ustedes en el estado de resultados lo tienen que diferenciar? ¿Qué son gastos y qué son costos? Por ejemplo, en este caso es una empresa de industrial, es una pesquera de Exalmar, es una empresa real, ¿no? Información pública, por supuesto, publicada en la Bolsa de Valores y publicada en la Superintendencia de Mercado de Valores. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre gasto y costo? ¿Quién me puede comentar por el chat? A ver, ¿o ustedes creen que es igual? No, Milton, ¿qué crees? Me estabas preguntando hace un momento de qué son, dónde van los gastos. ¿Qué creen que sería el, la característica, digamos, principal que difiera entre el concepto gasto y costo? Mientras tanto, voy explicando un poco la estructura. Mientras ustedes me van comentando esa parte, ¿sí? Les leo las respuestas y si no, los voy llamando por lista, uno a uno, como en el colegio. No, no, ustedes lo van diciendo, ¿ok? Por el chat. Estoy atento al chat, así que los menciono por ahí. Bien, una de los conceptos principales del estado de resultados son los ingresos. ¿De acuerdo? Los ingresos que tiene el negocio. Acá dice el concepto según la norma internacional de información financiera, ingresos de actividades ordinarias. ¿Ya? No es otra cosa que las ventas que tenemos producto de la actividad principal del negocio. Por ejemplo, si esta es una pesquera, ¿cuál sería su ingreso de la actividad ordinaria? ¿Ok? La pesquera no vende pescado. ¿Ok? La pesquera no vende pescado por sí, ¿no? La pesquera se le llama así, pero en realidad el negocio principal es la venta del producto procesado. Es decir, procesan el pescado, más bien compran ellos. Más bien el pescado para las pesqueras es su insumo principal, es su inventario, es su materia prima, porque la venta que ellos hacen principalmente es de harina de pescado, ¿no? Es de harina de pescado. Entonces, esta harina de pescado la exportan, ¿no? Esta empresa Exalmar es una empresa que está ubicada en Perú, en el norte del país. Entonces, ellos exportan la harina de pescado, ¿no? Y la venta principal es justamente por esa venta que hacen al exterior, por la harina de pescado. Entonces ahí consideran la venta de actividades ordinarias, que es la actividad principal que tienen, ¿no? Acá están reportando en miles de dólares, en este caso, este estado de resultado está reportado en dólares. Bueno, según la norma peruana, para el caso de los que están conectados de Perú, la norma peruana nos dice que los estados financieros se deben reportar en soles, en moneda local. En otros países también las normas internacionales, por ejemplo el caso de Colombia, de Chile, les obligan a reportar en moneda local, pero también les permiten reportar en moneda extranjera. Acá se puede reportar en moneda extranjera, pero hay que pedir un permiso. En el caso que seas empresa pública que reportas a la Bolsa de Valores, ¿no? Hay que pedir un permiso vía resolución al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Superintendencia de Mercado y Valores para poder reportar en moneda extranjera. Pero para efectos internos, digamos, de control interno, por supuesto que lo podemos reportar en la moneda que nosotros necesitemos, ¿no? Si somos una empresa, por ejemplo, inglesa, realmente, eh, y, y- y me ha dado el caso de que también hemos reportado no solamente en dólares, sino también en libras esterlinas, ¿no? Bueno, acuérdense que ellos no están en la Comunidad Europea, por lo tanto no tienen euro, y también se reportan en libras esterlinas para efectos internos, ¿no? Porque una de las características de esta información financiera es que lo ven una serie de usuarios. Más adelante, no, en el concepto de análisis financiero ahí lo vamos a checar rápidamente. Bien, entonces regreso a los conceptos costos y gastos. Ahora sí, ese es el segundo componente de la estructura del estado de resultados, ¿no? Luego de que ya identifiqué cuáles son los ingresos por la venta que he tenido de mi actividad económica principal, no sé si soy una empresa de ingeniería, el servicio que yo facturo por las valorizaciones que le hago a mis clientes, ¿no? Por el diseño, ¿ok? Por lo que tenga que realizar diseño de ingeniería, por ejemplo, digamos, por proyectos de inversión, por proyectos de preinversión,
¿ok? Proyectos de desarrollo de planos, por ejemplo, todo este diseño es mi actividad principal que estoy facturando, por lo tanto son mis ingresos ordinarios. ¿Y qué pasa si la empresa pesquera esta decide alquilar una parte de su planta? ¿No? Porque saben que el 100% de la planta procesadora de harina de pescado no la está usando y decide alquilar un 40% o hacer maquila, es decir, hacer un subcontrato con un cliente. Entonces, esto no sería un ingreso de actividad ordinaria. Esto le llamaríamos otros ingresos operativos, ¿ok? En la parte de abajo, lo que estoy considerando con el puntero, otros ingresos. Ahí irían el alquiler que yo haga de esa parte de la planta que estoy haciéndole a un tercero, para dejar claro, ¿ok? Muy bien. El siguiente concepto que tengo que descontar es costos. Los costos de ventas, es decir, los ingresos les cuento los costos de venta. Y ahí claramente vemos que estos costos están representados por las materias primas, principalmente que tiene esta pesquera. Le sumamos la mano de obra directa que paga a sus trabajadores que están directamente relacionados a la transformación del pescado en harina. Luego los costos indirectos. Entonces son tres componentes. Hay varios ingenieros que están conectados, ¿ok? Saben de lo que estoy hablando perfectamente. Y a los que no, les comento que el costo de venta está entonces considerado por tres conceptos principales. La materia directa, materiales directos o materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Esos son los tres principales componentes. El material directo es lo que tú puedes tocar, lo que puedas medir fácilmente en la elaboración del producto que estás ofreciendo. Y cuando digo producto me refiero a bienes y servicios, ojo, ¿sí? Del bien o servicio que estoy ofreciendo. Luego, la mano de obra es lo que yo le pago al jornalero, lo que le pago al operario, lo que le pago al trabajador que está directamente transformando ese bien en un producto terminado. Está transformando esa cebada y lúpulo en cerveza. Está transformando esa madera en un escritorio, en un ropero. Está transformando, de acuerdo, ese acero en una estructura metálica. Bien, eso significa entonces. Muy bien. Luego, el costo indirecto es lo que no es tan fácil medir a simple vista, ¿no? Que sino que hay que usar algún driver de costos, ¿no? Por ejemplo, digamos hora hombre, por ejemplo, hora máquina, ¿no? Por ejemplo, hora kilowatts, ¿ok? Etcétera. Entonces, eso me hace un poco más tedioso el cálculo del costo que estoy utilizando de energía en la planta versus la cantidad de toneladas de harina de pescado que está produciendo Exalmar. ¿Cuánto estoy utilizando el total de energía del mes de mi planta en esta producción de harina de pescado Prime que voy a exportar a Holanda? ¿Cuánto he utilizado? Entonces, a través del consumo de kilowatts hora, lo que hago en la planta, voy a poder determinar ese costo indirecto y lo voy a imputar precisamente al cálculo del costo de producción. Ojo aquí, para las empresas de servicio, por ejemplo, de construcción, de ingeniería, em, tienen costo de venta, por supuesto. Hay muchos que no lo consideran el costo de venta y lo consideran en la línea de los gastos. ¿Ok? Hay un pequeño problema, porque eso no te va a permitir tomar una decisión correcta de que si estás recuperando toda la inversión de tus costos directos en utilidad bruta o estás generando margen de contribución. Entonces, ¿qué sucede ahí cuando lo colocas tú, por ejemplo, el servicio que contratas si eres un servicio de ingeniería, vas a contratar a un subcontratista o subcontratar a una empresa que te haga, digamos, una parte del diseño de inversión que estás haciendo en la fase de diagnóstico o de inversión inicial o de recolección de la información o del estudio de suelos, por ejemplo, ¿no? Y tú no tienes la capacidad operativa para que lo puedas hacer con tu gente y subcontratas a un tercero. Entonces, ese subcontrato, ojo, tiene que ir arriba en la parte de costos, como un costo indirecto. No puedes considerarlo como un gasto administrativo porque estás distorsionando tu margen de contribución y no sabes si al final estás recuperando la inversión realmente de tu costo directo. ¿La empresa está siendo capaz de recuperar su inversión directa por lo menos? Y ahí voy al tema de que el margen de contribución o la utilidad bruta o ganancia bruta, que es lo que estoy señalando acá con el puntero, esta línea que acá en el ejemplo dice 2.555.000, jamás puede ser negativo, ¿no? Porque estás trabajando a pérdida.
de arranque te das cuenta que tu negocio está trabajando a pérdida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante entonces identificar ese costo de servicio? De acuerdo a ese costo de servicio que muchos lo colocan como gasto de venta administrativo, entonces debería ser un costo de venta o costo del servicio también, si eres una actividad de servicio, una empresa de servicios. Entonces, tu margen de contribución o tu ganancia bruta o utilidad bruta, como la llames, tiene que ser positivo para saber que tu negocio está absorbiendo todos los costos directos y por lo tanto te va a asegurar una continuidad inmediata. ¿Ok? No, no puede ser pérdida ahí, ¿de acuerdo? Muy bien, y además te permite tomar una decisión donde puedas optimizar tus costos. Más adelante, en sesiones posteriores, ahí vamos a hacer un análisis de margen, utilidad, unidades, ¿ok? Para que veas el costo variable unitario o el impacto del margen variable unitario, ¿ok? Costo, volumen, utilidad, en otras palabras. Bien, y el otro concepto que vamos a descontar son los gastos, ya sea gasto de administración, que principalmente son los sueldos, la energía de las oficinas, están los gastos de ventas, que son las comisiones que pasan los vendedores, la publicidad, alquiler de tu sala de ventas, alquiler, contrataciones de campañas de marketing digital, por ejemplo, etcétera. No todo eso son gastos, de acuerdo que no lo recuperas directamente en el producto, en el costo directo, pero eso te permite o te da la capacidad de que en el margen de utilidad que tú vas a colocar cuando hagas la estructura de tu costo, te asegures que ese margen de utilidad absorba esos gastos que no lo estás considerando en esta línea de costos, en la línea de arriba. ¿Ok? Por eso es importante, entonces es importante que puedas considerar un buen margen de utilidad o que ese margen de utilidad absorba esos gastos y además te quede más para tu rentabilidad y próxima liquidez. Bien, ahora sí voy leyendo lo que les preguntaban, qué diferencia hay entre gastos y costos. Me decía, por ejemplo, su compañera Carol, el costo es el desembolso que necesita la empresa por producir. Ok, es un desembolso de recursos que estás invirtiendo y lo vas a recuperar directamente, ¿verdad, Carol? Luego David nos comenta, el costo está orientado a la inversión, excelente. El gasto es propio de las operaciones de la empresa. Efectivamente, David, el gasto es propio de la operación. Por ejemplo, tú puedes tener tu planta paralizada y puedes generar gastos, ¿no? Entonces, vas a pagar un sueldo fijo de un administrador, de un contador, por ejemplo, que, que, por ejemplo, no va a haber una venta relacionada con este gasto fijo e igual tienes que incurrir o desembolsar en él, en ese gasto, ¿verdad? Luego tenemos que el costo lo vas a recuperar en la medida que tengas producción. Por lo tanto, ya podemos decir, como primer concepto, no es algo definitivo, como primer concepto que el costo es variable, ¿ok? No es definitivo, vamos a verlo porque también hay costos fijos, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos viendo otra diferencia más, ¿no? Efectivamente, David, que el gasto es propio de las operaciones de la empresa, produzca o no produzca, hay gastos que atender. La depreciación, por ejemplo, de la máquina, de esta, si sigo con el ejemplo de la pesquera, de los equipos, de la planta que tengo moler el, para moler el pescado, por ejemplo, las calderas, para llevar a la deshidratación total del pescado, por ejemplo. Eso genera depreciación. Y esa depreciación es un gasto que tengo que incurrir obligatoriamente. Otros, por buen criterio, y me parece que es lo mejor, otros por buen criterio, esta depreciación de las plantas lo generan como costo indirecto. ¿De acuerdo? Es un costo indirecto variable, fijo. ¿De acuerdo? Bien, entonces sigo leyendo. Inversión se recupera los gastos, ¿no? Dice nuestro amigo León. Ok, León Cutipa nos dice, la inversión se recupera los gastos. En cierto modo, yo les comentaba hace un momento que a través de la utilidad tú tienes que ser capaz de absorber o recuperar los gastos que no los puedes imputar en el costo de arriba. ¿De acuerdo? Por eso la utilidad tiene que ser capaz de absorber estos gastos. Ok, lo que a veces, lo que en términos, tal vez hayan escuchado, el burn rate. El burn rate es precisamente, ok, el ratio, eh, el ratio caliente, como le llaman en Estados Unidos. Entonces, el burn rate es esa partida que efectivamente tu margen de contribución, ok, tu markup, algunos lo consideran en el markup, en el margen de contribución, utilidad bruta, sea capaz de alguna u otra forma
absorber de manera holgada esos gastos fijos de administración, de ventas, gasto de distribución, gastos financieros, ¿ok? Exceptuando los gastos financieros, los anteriores le llamaríamos los gastos operativos. Los gastos de venta, gasto de distribución, gasto de administración, le llamaríamos gastos operativos. Entonces, en ese margen de contribución que está acá en la ganancia bruta, tiene que ser capaz de absorberlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, acá yo ya identifiqué cuál es mi utilidad que le estoy colocando al producto que estoy vendiendo, porque esa utilidad, repito, me va a tener que ser capaz de absorber estos gastos operativos. Muy bien, leo un concepto más. Los gastos son aquellos que las empresas desembolsan para desarrollar ciertas actividades. ¿Ok? Bien, ¿qué más nos dice su compañera Carol? Profesor, en todo caso, ¿qué porcentaje se debe distribuir en el costo en el servicio de ingeniería? Ok, esto del porcentaje, más que el porcentaje, yo les recomiendo que hagan el costo tal cual es. Si yo contraté a este señor, a esta empresa, para que me dé el servicio del diseño o del estudio de suelo, por ejemplo, todo ese importe que yo lo contrato debería ir al costo. No voy a enviar un porcentaje al gasto de venta o al gasto de administración, no, sino que todo ese importe que estoy desembolsando debería considerarlo en la parte de arriba del costo. ¿De acuerdo? Es importante para poder ir analizando. Muy bien. Ok, sigo con la presentación y ahora sí me voy a pasar a la parte del análisis financiero, ¿de acuerdo? Pero antes de llegar al análisis financiero, quiero compartir un caso para poder elaborar estos estados financieros que hemos venido mencionando. Ok, voy a dejar de compartir esto de aquí para poder ver efectivamente el caso que lo tengo ahora mismo, que lo presento. Muy bien. Un segundo, por acá voy a tener que compartirlo. Estoy compartiendo entonces el caso de este estado financiero. De acuerdo, ahí sí están viendo, veo que están viendo mi pantalla. Lo voy a ampliar un poquito. Bien, lo amplié demasiado. Un segundo. Ya está. Entonces acá, el objetivo de este caso es que vamos a recoger aspectos teóricos y prácticos del análisis de la información que hemos estado comentándoles. ¿Ok? Se deberá aplicar la mayor cantidad de conocimientos previos, identificando analíticamente la relación que existe entre el análisis de la información contable y la gestión empresarial. Ok, por ejemplo, aquí Corporación Norte SAC muestra los siguientes datos correspondientes a los saldos de sus cuentas al 31 de diciembre del 2020. ¿De acuerdo? Bien, ustedes acá tienen una lista de conceptos y estos conceptos, ya les había mencionado antes, vamos a identificar. Lo primero que tenemos que hacer acá es identificar de estos conceptos qué es activo, qué es pasivo, qué es patrimonio, ¿de acuerdo? Qué es ingreso y qué es gasto, ¿de acuerdo? Con esto vamos a poder elaborar el estado de situación financiera y luego el estado de resultados integral. Bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Ahí escucho un micrófono abierto. A ver, si tienen alguna pregunta, díganme por favor. Ahí veo un micrófono. Víctor, ¿tienes alguna consulta? Víctor San Bartolomé. Víctor, tienes tu micrófono abierto, por favor. ¿Tienes alguna duda? Ok, no. Entonces te voy a desactivar el audio. Bien. Ok. Ahora, por ejemplo, vemos otros activos corrientes. Estos otros activos corrientes. ¿Ustedes qué creen que sería estos otros activos corrientes? Bueno, su nombre ya nos da una idea, ¿no? Su nombre ya nos da una idea, por lo tanto, les leo en el chat qué conceptos consideramos como, y lo voy leyendo el chat, ¿no? A medida que voy comentándoles el concepto, ustedes díganmelo por el chat.
Profesor, este es activo, este es pasivo, este es patrimonio, este es ingreso, este es gasto o es costo. ¿De acuerdo? A ver, otros activos corrientes. ¿Qué sería? Activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos. Coménteme por el chat. Les leo, por favor. Estamos en otros activos corrientes, ¿sí? Lo que estoy ahora resaltando de amarillo. Otros activos corrientes. ¿Qué sería? ¿Qué concepto de lo que hemos mencionado hace un momento, de la estructura que hemos visto del activo, del pasivo, el patrimonio, del costo, del gasto, del ingreso, lo podríamos considerar? ¿Qué crees, Víctor? ¿Qué sería otros activos corrientes, ese concepto? ¿Sería un activo, un pasivo, un patrimonio? Ok, David, ¿qué sería? A ver, por favor, coménteme. Ok, entonces Carlos nos dice activos, activos más líquidos, ¿no? Carlos, David también nos dice activos, correcto. Lo voy colocando como activo. Muy bien, activo. Perfecto. Lo que son ventas. ¿Qué sería? Ingreso, gastos, activo, pasivo, patrimonio. Ok, las ventas 2.106.000. 2.106.000. ¿Serían activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos? ¿Cómo lo consideramos? Ok, Carlos Cupe nos dice ingresos. Muy bien, Carlos, gracias. Ingresos, entonces lo considero. Siguiente, ingresos financieros. ¿Qué significa esto y dónde iría? ¿Quién me puede comentar? Pueden aperturar el audio si desean para hacerlo más rápido. Pueden comentar a través del micrófono. Ok, León ya nos dijo, ingresos eran las ventas, perfecto. También imagino, León me está diciendo por los ingresos financieros, sería entonces ingresos. Ok, perfecto. Gracias, Carlos. Ingresos, excelente. Gastos administrativos, ¿no? Pues ahí nos vamos dando cuenta que hay varios conceptos que ya nos dicen ya una respuesta previa, ¿no? Podría ser ingresos por intereses, nos dice David. Ingresos financieros, sí, correcto. Son ingresos por intereses, ¿no? Es lo que podemos ganar por diferencia de cambio. Ingresos financieros también, en el caso de que sean cuentas de ahorros, pueden ser lo que te pagan los bancos, por ejemplo, por tener los ahorros o ingresos financieros. Ok. Carlos nos dice gastos administrativos sería gastos. ¿Están de acuerdo todos que sería gastos administrativos en el rubro gasto del estado de resultados? Sí. Ok. Carlos nos dijo gastos. Efectivamente, sí, son gastos. Intereses por gastos financieros. Es lo contrario de los ingresos financieros, entonces, ¿no? ¿Lo podemos consignar entonces como gastos o como pasivo? ¿Qué podría ser gastos financieros? Ok. Clara nos dice gastos. Excelente. Milton nos dice pasivos. Ok. Ya, en este caso, efectivamente son gastos, ¿no? Tiene que ver con, por ejemplo, los intereses que nos cobra el banco por el préstamo que nos da. Lo que nosotros pagamos a los bancos por una deuda que tenemos. Los intereses que algunos proveedores o contratistas nos cobran por el pago extemporáneo de una factura, por ejemplo, también se puede considerar como gasto financiero también. La diferencia de cambio que tenemos, ¿no? Cuando la tasa de cambio es mayor al momento de pagar versus la tasa de cambio original de la operación, origen de la operación, ¿no? Cuando es mayor, también ahí se genera un gasto financiero. ¿De acuerdo? Sería un gasto por sí, ¿ok? Para aclarar. ¿De acuerdo? Proveedores. ¿Qué sería? Gastos, ingresos, pasivos, activos, patrimonio. Y ahí les leo. Carlos nos dice pasivo. Ok, sí. Nos dijeron, sí, aperturaron el micrófono perfecto. Sí, ¿es pasivo o gasto? ¿Qué sería proveedores?
Ok, estoy leyendo el chat. Obligaciones por pagar. De acuerdo. Ok, obligaciones o deudas o pasivos. Sí, la mayoría que escribió nos está diciendo entonces que son pasivos. Efectivamente, es pasivo. Bien. Ingresos extraordinarios. ¿Qué sería estos ingresos extraordinarios, no? Su nombre ya lo está indicando, ya nos da una pista. Sería en el rubro de... ¿De dónde? ¿Dónde sería, Boris, estos ingresos extraordinarios? Sí, Boris, activaste en ingreso, ¿verdad? Sí, Sí. Ok, Boris, excelente. Sí, es en ingresos, correcto. Sin duda, sin duda, sin dudar. Ok. Y acá les hago un paréntesis que los ingresos extraordinarios, ya les había mencionado, son los que no están relacionados con el giro del negocio. No son los ingresos ordinarios o los que nos da la actividad económica propiamente, ¿no? Si somos, por ejemplo, un negocio de educación, entonces los ingresos ordinarios de la actividad económica son por el servicio de enseñanza. De acuerdo, esos serían los ingresos, ¿no? Si soy una empresa, por ejemplo, que una cementera, ¿no? Una cementera. Los ingresos ordinarios son precisamente por la producción y venta o comercialización del cemento como tal, como producto terminado, o del concreto en sus diferentes presentaciones o variedades, ¿de acuerdo? Por los metros cúbicos que yo venda de concreto, entonces sería el ingreso ordinario de este negocio. Y el extraordinario será por algún alquiler que genere, por alguna venta de un subproducto, de un producto que quedó como desecho, que otras industrias lo necesitan. Por ejemplo, en el caso de la empresa pesquera que estuvimos viendo, la venta de productos de desecho, digamos, cuando hay pescado de segunda que no sirve para la harina de pescado prime, eso se puede vender como un desecho para otra industria, ¿no? Para la industria de avicultura, de porcino, por ejemplo, las granjas pueden eh, adquirir esos productos de desecho, ¿no? Entonces eso sería un ingreso extraordinario. Muy bien, gasto de venta, su nombre lo indica, sería un gasto, ¿de acuerdo? Porque tiene que ver con los gastos de publicidad, con los gastos de comisiones que pago de mis vendedores, las campañas que hago de marketing digital, por ejemplo, el marketing digital que yo utilizo es un gasto de venta, alquileres de locales de las oficinas de demostración de mis productos u oficina de venta, etcétera, ¿no? Deudas a largo plazo. ¿Qué sería? ¿Qué concepto es? ¿Quién me lo escribe por el chat? A ver, por favor. ¿Qué concepto sería entonces las deudas a largo plazo? Les leo. Ok, León nos dice pasivo, efectivamente. Pasivo, exacto. Bien, pasivo, pero no corriente. Ojo, es un pasivo no corriente porque tiene que ver con las deudas que yo genero en el negocio, pero a largo plazo, mayores a un año. Puede ser un préstamo que yo he generado con el banco, un crédito que le tomé al BVA, por ejemplo, ¿ok? Un crédito que le hice al BVA por $3 millones a 5 años, ¿ok? El primer año, ojo, el primer año de esos 5 va a ser pasivo corriente, de acuerdo a ser pasivo corriente. Y del segundo hasta el quinto año será deuda de largo plazo. ¿Ok? Hay una pequeña diferencia, ¿sí? Dentro de una deuda de largo plazo hay una parte que es corriente, que sería el primer año, ¿de acuerdo? Eso sería un pasivo. Otras cuentas por pagar. Su nombre lo indica ya. Cuentas por pagar, deudas por pagar. Otras, ¿no? Que puede ser con un tercero, con una relacionada. Una relacionada es aquella cuando tiene sucursales en diferentes ciudades, ¿ok? Y que se están haciendo transacciones entre ellas, se generan deudas. También sería otras cuentas por pagar. O algunos le llaman cuentas por pagar a relacionadas. Bien, por lo tanto, esto sería un pasivo. Es una deuda. ¿De acuerdo? Pasivo corriente, para ser más exacto. Pasivo corriente. ¿Y por qué lo considera pasivo corriente? Porque el caso no me dice si es a largo plazo, entonces lo estoy asumiendo que es un pasivo dentro del año. ¿De acuerdo? Igual que los proveedores, por ejemplo, de acá en la línea de 100.000, estos proveedores lo voy a considerar como pasivo corriente porque es una deuda que no me dice que es mayor a un año. Gastos extraordinarios. ¿Qué sería? ¿Un pasivo, un activo, patrimonio, ingresos, gastos, costos? ¿Cómo lo consideraríamos esos gastos extraordinarios? Y con esto ya vamos cerrando esta
esta identificación para ir ya a presentar cómo quedaría el estado financiero de situación y el estado de resultados. Ok, sería gasto, efectivamente, ¿no? Sería gasto, perfecto. Muy bien, gastos. Luego tenemos lo que son costo de venta. Ya su nombre lo indica y hay un concepto que dice como tal costo de venta. Entonces lo vamos a considerar como costo de venta, como costo directamente, ¿sí? Maquinaria de equipo. Ajá, aquí díganme ustedes, ¿cómo lo consideramos esta maquinaria de equipo? Activo, pasivo, patrimonio, costo, gasto, ingreso. Ok, León nos dice activo. Ok, David fue más específico. Nos dice activo fijo, es decir, activo corriente de largo plazo, ¿verdad? Ok, entonces sería activo no corriente. Perfecto, activo no corriente, efectivamente. Porque es una inversión duradera, es una inversión de largo plazo. Estoy invirtiendo, no todos los días invierto en una máquina en el negocio. Por lo tanto, esta inversión me puede durar 2, 3 o 4 años, según el tipo de tecnología que estoy utilizando en la máquina, ¿no? Pero generalmente es mayor a un año. Por eso lo considero como una inversión de recursos no corriente, mayor a un año. Existencias. ¿Cómo lo considero las existencias? Activo, pasivo, patrimonio, gastos, ingresos, costos. ¿Qué creen ustedes? A ver, coméntenme rápidamente por el chat. A ver, bien, inventario. Ok, David, Carlos, activo, perfecto. Entonces lo coloco como activo, excelente. Ok, lo voy leyendo más rápido. Vamos avanzando más rápido. Efectivo. Efectivo creo que ya saben, ¿no? Efectivo sí que yo lo coloco. Este es para mí, esta respuesta es para mí. Ok, lo que son más fácil hacer para mí, lo más difícil para ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Ok, gracias. Todos están diciendo sí, 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 sí. Estoy leyendo su chat que todos me dicen sí, sí, sí. De acuerdo. Muy bien, deuda bancaria. ¿Qué sería deuda bancaria? Una obligación, ¿verdad? Un pasivo. Esto lo hago yo. Esto sí es para mí. Lo que es más fácil quedamos que es para mí. Pasivo. Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. ¿Qué sería las cuentas por cobrar? Eso sí le dejo a ustedes a ver. ¿Qué es cuentas por cobrar? Activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gastos, costos. ¿Qué sería? Es un activo corriente, nos dice Carlos. Sí, con mayor precisión. Ok, Carol, activo, León, activo, perfecto. Efectivamente es un activo, por lo tanto va en qué estado financiero, estado de situación o el estado de resultados. Ok, ES o ER, así nada más. ES o ER, así nomás escríbanlo en el chat. Ok, lo hacemos un poco más difícil, entre comillas. ¿De acuerdo? Yo le voy a preguntar, estos últimos conceptos que vienen, me dicen qué rubro es y a qué estado financiero va. ¿Ok? Activo, pasivo, patrimonio va a ES o a R. Estado de situación o estado de resultados. De acuerdo, capital. Capital, ¿qué rubro es? ¿A qué pertenece? Activo, pasivo, patrimonio, costo, gasto, ingreso. ¿Va al estado de situación o al estado de resultados? Me lo escriben por el chat. Patrimonio ES, perfecto, Carlos. Estado de situación. Carol, ES, estado de situación. Carlos, ES, estado de situación. Perfecto. Patrimonio, efectivamente, ¿no? Muy bien. Otros activos no corrientes. ¿Qué sería? Otros activos no corrientes. Bueno, activo, ¿verdad? Dice que es un activo, así que esto es para mí, este era fácil. Ya, es un activo y es dentro del estado de situación. Situación financiera, ese. Ok, el último, les dejo a ustedes. Impuesto a la renta. 30% de la utilidad antes de impuesto, nos dice acá el concepto por sí. No nos da un monto, nos está diciendo, es el 30% de la utilidad antes de impuesto. Eso sí lo dejo a ustedes. Esto está para ustedes fácil, para mí difícil. ¿Qué sería? Impuesto a la renta. ¿Va al estado de situación financiera o al estado de resultados? ¿Y a qué rubro pertenece? Activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, costos. Ok, Carlos nos dice estado de resultados. A ver, ¿quién más le refuta a Carlos? A ver, ¿quién están de acuerdo con lo que dice Carlos? ¿Es estado de resultados? Ya. Julián nos dice pasivo. Carol dice estado de resultados. Perfecto, ok. Sigo leyendo, no, todavía no es definitivo. ¿Quién más? ¿Están de acuerdo con Carlos y con Carol? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con lo que dice que es estado de resultados? Carlos y Carol, ¿a qué rubro pertenece el impuesto a la renta? Ok, no lo completaron, solamente colocaron estado de resultado, ¿no? Julián dijo pasivo, León dice es estado de su situación. Díganme el rubro, no se olviden. ¿Qué rubro? Activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, resultados. ¿Qué más? Ok,
León dice estado de situación, dice pasivo. Carol dice gasto. Ok, bien. David, estado de resultado, gasto. Muy bien. Efectivamente, varios coincidieron que esto es un gasto y pertenece al estado de resultados. ¿Por qué no a pasivo? Porque acá me está diciendo que voy a calcular el 30% del impuesto a la renta. ¿De acuerdo? ¿De dónde? De la utilidad antes de impuesto. Por lo tanto, este concepto de utilidad antes de impuesto, si ustedes se percataron antes, cuando yo mostré el ejemplo del estado de resultados, ahí había un concepto que decía utilidad antes de impuesto y ese es exclusivo del estado de resultados. Sería pasivo en la medida que dijera, por ejemplo, impuesto a la renta por pagar, porque ahí ya está generándose la deuda, es decir, ya es el impuesto calculado que tengo por pagar. Esa es la pequeña diferencia y ahí estaba el truco. ¿De acuerdo? Miren, todo esto hemos identificado de manera participativa con ustedes y ahora sí vamos a ver cómo quedaría estos estados financieros, porque el caso nos pide más abajo, dice, elabore el estado de situación, activo corriente y no corriente, pasivo corriente y no corriente, patrimonio y el estado de resultados. Entonces vamos a ver cómo quedaba, ok, cómo queda, y aquí está. Lo estoy presentando, ok, no estoy compartiendo en estos momentos, a ver si lo comparto nuevamente todo. Aquí está. Y aquí ustedes están viendo la presentación del estado de situación financiera. De acuerdo al estado de situación financiera, entonces se está quedando de esta forma. Primero vemos los activos corrientes. ¿Cuánto da 1.800.000? ¿De acuerdo? 1.800.000 de activo corriente. ¿Y qué está conformado por el efectivo, existencias, otros activos corrientes y cuentas por cobrar? Que es lo que habíamos identificado hace un momento en esta parte, ¿no? Por ejemplo, el efectivo. ¿Dónde está? Aquí. Lo que estoy resaltando de amarillo es el efectivo, 350.000 soles. Y acá lo tenemos, 350.000 soles. Existencias. ¿Dónde están las existencias? Que no lo veo. A ver, ¿por dónde va? ¿Por dónde está? A ver. Y aquí, arriba del efectivo, precisamente. 200.000 soles de existencias, ¿no? 200.000 soles de existencia que es activo corriente. ¿De acuerdo? Y así, cada uno de los conceptos los he ido clasificando a su respectivo rubro. Activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente. ¿Cuánto tengo del activo no corriente? Según mi caso, 1.055.875. ¿De acuerdo? Soles o dólares o pesos. ¿Ok? Lo que sea. Este es el ejemplo que estamos mostrando. Y aquí estoy diciendo que en el activo no corriente tengo las inversiones de largo plazo como son las maquinarias, como son los otros activos no corrientes. ¿Cuánto me da 1.055.875? De acuerdo, el total, la suma del activo corriente y el no corriente me da 2.855.000. Bien, este es por el lado del activo. Rápidamente les presento la parte del pasivo. ¿Cuánto tengo en el pasivo corriente? Tengo 1.112.263. ¿Cómo está conformado principalmente? Por proveedores. Si me voy a mi caso, como me decía, ubico el concepto de proveedores y aquí lo tengo. Miren, aquí está. Lo que estoy resaltando ahora mismo con verde es proveedores por 100.000 soles. 100.000 soles, ¿de acuerdo? Otras cuentas por pagar, 265.000. Lo consideré como pasivo corriente porque no me indica el caso si es mayor a 1 año o 2 años. Simplemente me dice otras cuentas por pagar. Por lo tanto, deduzco que esta obligación es del corto plazo. ¿Y qué puedo considerar o qué puede encontrarse en esta partida como otras cuentas por pagar? Por ejemplo, digamos, alguna deuda que yo tenga con con un proveedor que no es habitual del negocio, ¿no? Con un proveedor que no es habitual del negocio, por decir, cuando yo contrato seguros para la empresa, que no son proveedores habituales, digamos, ¿no? O que no tengan relación directamente con la actividad del negocio, que no sean proveedores de la operación. También lo puedo considerar como otras cuentas por pagar. Bien. O si yo hago algún préstamo a un empleado, por ejemplo, también lo puedo considerar como otras cuentas por pagar.
El siguiente concepto que identifiqué de mi caso es deuda bancaria, que son los préstamos que tengo del banco, y me voy al ejemplo. Miren, deuda bancaria, acá está. Deuda bancaria, entonces lo estoy resaltando de verde, no es otra cosa que un préstamo que le hice al banco, pero al corto plazo. ¿De acuerdo? ¿De qué importe? 562.500. 562.500. ¿Por qué no lo consideré en el pasivo no corriente, de largo plazo? Porque el caso no lo especificaba. No me dice exactamente que estos 562.500 es mayor a un año. A diferencia que sí lo dice en este ítem, ven acá, estoy resaltándolo de celeste. Dice 187.500 soles de deuda a largo plazo. ¿De acuerdo? Esta deuda a largo plazo, entonces, lo tengo que considerar o clasificar abajo, en el pasivo no corriente. 187.500. ¿Ok? Y por último, en el pasivo corriente, el concepto que tengo es de impuesto a la renta por pagar 184.763. ¿Dónde está este importe? No lo tengo. Habrá un error. No hay un error. Les comento. En, empecé diciéndoles la solución del estado de situación financiera. Pero en realidad, en la vida real, en la práctica, lo recomendable, y así tiene que ser para seguir un orden, es que hay que elaborar primero el estado de resultados. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en el estado de resultados yo voy a identificar cuánto es el impuesto a la renta que voy a tener que pagar ese año. Y ese impuesto a la renta, que el caso, regreso al caso, ¿no? Aquí en el caso me decía que debo calcular el 30%. Por lo tanto, aquí como primer concepto es un gasto. Pero cuando yo lo tengo ya calculado, ese gasto se va a convertir en su contrapartida a un pasivo. ¿De acuerdo? Por eso algunos de sus compañeros decían que es pasivo y en realidad no es que no tengan razón, no es tan lejos de la razón, no como el caso de León, no decía es un pasivo. Bien, efectivamente se vuelve un pasivo cuando yo ya lo calculé. Por lo tanto, en el caso yo ya lo calculé efectivamente y me da 184.763 por pagar. ¿De acuerdo? Ese 30%, repito, es el cómputo que yo hago sobre la utilidad de impuesto. Aplico el 30% para la tasa del impuesto a la renta, que es la tasa que estaba en el país. En Bolivia, ¿cuál es la tasa del impuesto a la renta? David, ¿me comentas por ahí? ¿Cuánto es la tasa del impuesto a la fuente? Algunos le llaman impuesto a la fuente, otros le llaman impuesto a las ganancias. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que estoy aplicando acá, el 30%. Bien. Esta cuenta se llamaría el EBIT. El EBIT es, digamos que el Learning Before Income Tax es precisamente el donde yo voy a aplicar para calcular el 30%, como dice David. ¿De acuerdo? Es la utilidad antes de impuestos. ¿Ok? Efectivamente es el EBIT, no el EBITDA, es el EBIT, la primera que tú comentas, David. ¿Ok? En el chat él colocó el EBIT y esa es efectivamente la utilidad antes de impuesto, que es el Earning Before Income Tax. Bien. Ok, la tasa del impuesto a la renta, entonces, David, es el 25% en Bolivia. De acuerdo, es una tasa menor. Entonces, es recomendable mejor invertir allá, ¿no? Porque es una menor tasa o menor carga impositiva, por lo visto. De acuerdo, sí. Bueno, a diferencia de Brasil, ¿no? Que es una tasa mayor. Hay países que tienen una tasa menores, efectivamente. Muy bien. Ahora, esta parte del patrimonio, que es la última del estado de situación financiera, y regreso al caso, ¿no? Regreso al caso, una de las partidas principales del patrimonio es el capital, ¿no? Que es 1.125.000 que estoy pintando de color morado o lila o magenta. Magenta es de 1.125.000, ¿ok? Es el capital social. 1.125.000 que es la parte del patrimonio. Luego tengo 431.113. ¿Dónde le encuentro esto? No está. Muy bien. ¿Por qué no está? Está en el estado de resultados. Por eso es la importancia de primero calcular, elaborar y calcular el estado de resultados para luego hacer el estado de situación financiera. Entonces, estos 431.113 es el resultado neto que tiene la empresa.
¿no? Entonces, todos estos cálculos me va a permitir conocer cuánto es el resultado neto que tiene Corporación del Norte SAC después de haber ya descontado el impuesto a la renta. Por lo tanto, estos 431.113, que lo voy a dejar ahora en un color celeste, ¿no? Para poder acordarme que salió del estado de resultados y lo voy a verificar en breve. ¿De acuerdo? Ahora sí me paso a la siguiente pestaña, que es el estado de resultados. ¿De acuerdo? Y aquí voy ampliándola y voy viendo entonces cómo están desarrolladas cada una de las partidas. Corporación Norte presenta ventas de 2.106.000. Las ventas siempre es el principal concepto que yo tengo que considerar en el estado de resultados. Por lo tanto, esto voy a mi caso, identifico dónde están las ventas aquí. Y efectivamente ustedes me dijeron que las ventas es ingreso. Y el ingreso es un concepto del estado de resultados. 2.106.000. ¿De acuerdo? Excelente. Luego, en los costos, es un concepto que lo voy a descontar, más bien. No porque esté en positivo, no significa que no lo voy a descontar. Si ustedes ven acá, lo estoy descontando, bueno, lo he descontado en realidad, ¿no? No coloqué la fórmula, pero lo estoy descontando, este 1.160.875, que me da el resultado de restar 2.106.000 menos 945.125. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el costo de venta en mi caso? Regreso al Word y el costo de venta es 945.125. Y aquí está. Entonces, este margen de contribución llamado margen bruto o utilidad bruta es lo que yo les decía hace un momento. Es importante que sea positivo, porque ahí estoy demostrando que la empresa, ¿ok? Que el negocio está absorbiendo todos los costos directos que yo invertí. ¿De acuerdo? Que eso lo voy a ver en otros conceptos más adelante financieramente, cómo impactan, ¿de acuerdo? Al ciclo de conversión del efectivo incluso. Entonces, ¿de qué manera es importante identificar por qué ese margen de contribución o esa utilidad bruta debe ser positivo? Porque estoy diciendo que la empresa ya absorbió todos los costos directos. Lo que le queda va a ser para poder absorber los gastos operativos. Bien, entonces, esa es regla clave. El margen de contribución siempre debe ser positivo para que me asegure continuidad en el negocio en el futuro. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo. Muy bien, el coste de venta es 945.125, la utilidad bruta 1.160.875. Luego le descuento los gastos operativos. Los gastos operativos. ¿De acuerdo? Estos gastos operativos está conformado por los gastos de ventas, que regreso al caso. En el caso de ventas, 285.000. Y en el caso de los gastos de administración, me dice el ejercicio 220.000. 285 y 220. 285 y 220. Bien, resto, ok, a la utilidad bruta menos los gastos de venta menos los gastos administrativos me da 655.875, que es la diferencia, ¿de acuerdo? Es la diferencia de esto menos los gastos de operación. 655.875, ¿de acuerdo? Ok, si tienen alguna duda, por favor, la van dejando por el chat. Estoy leyéndolos atentamente para poder identificar qué más consultas tienen. Muy bien. Luego a ello, los intereses o gastos financieros, ¿no? En el caso nos decía intereses y gastos financieros que teníamos 250.000 soles. Regreso al caso. Identificamos el concepto de gastos financieros y está acá. Efectivamente, ustedes habían dicho que son gastos, 250.000, y lo voy a ubicar en qué parte, abajo, gastos financieros. ¿De acuerdo? Ingresos financieros. Tenemos ingresos financieros 100.000 soles, según el caso, entonces tengo 100.000 soles. En positivo, por supuesto, ¿no? Porque son ingresos, va a sumar. No, acá los gastos son en negativo, acá también encuentro ingresos. Ingresos extraordinarios, otro concepto que va en positivo, y según el caso tenemos 180.000. Ustedes me dijeron que efectivamente va en el rubro de ingresos, pero no en la parte de arriba, no en las ventas, sino acuérdense que va en la parte de abajo después de los gastos operativos, porque este no es un ingreso que tiene que ver directamente a la actividad del negocio. ¿De acuerdo? Luego vienen los gastos extraordinarios, que nos da 70.000 soles. 70.000 soles en negativo,
Y aquí tenemos la utilidad antes de impuesto, que es lo que nos había comentado David. Efectivamente es la EBIT. ¿Ok? La Earning Before Income Tax es la misma que decir utilidad antes de impuesto. Bien. Y aquí ya venimos a aplicar la tasa del impuesto a la renta, que no es otra cosa que multiplicarlo por el 30% para nuestro caso. 184.763. Bien. Eso es la tasa del impuesto a la renta. Y aquí tenemos que ir a la primera pestaña del estado de situación y vemos que efectivamente me da los 184.763, que es lo que calculé de impuesto a la renta por pagar. Se dan cuenta que el primer concepto que decía el ejemplo, me voy al ejemplo o al caso, nos dice que el impuesto a la renta es el 30%. Y por lo tanto eso, como primer concepto, tengo que colocarlo en el estado de resultados. Luego esto ya se vuelve pasivo. Por eso es que tengo que agregarlo en el balance de situación, el estado de situación, como 184.763. Finalmente, la utilidad neta, ¿ok? O el profit también le llamamos, ¿ok? El earning, también algunos conceptos americanos se llaman el earning and profit. En British English, el profit o el earning en American English, ¿no? Es 431.113. Entonces, estos 431.113 es lo que yo voy a considerar en el estado de situación financiera como patrimonio. Vemos acá como resultado, se llama resultado del ejercicio. ¿Ok? Resultado del ejercicio. ¿Y qué pasaría si no lo coloco? Simplemente no me va a cuadrar. Va a estar desbalanceado mi patrimonio. No va a cuadrar el total pasivo y patrimonio con el activo. Los 2.855.875 me tiene que llegar a la igualdad. Por eso es que decía hace un momento, en toda la situación, en todos los casos, siempre se tiene que llegar a la igualdad, que es lo que nos exige el principio contable de la partida doble. ¿De acuerdo? Aquí llega la igualdad entonces. Muy bien, hasta acá alguna duda, alguna pregunta, les estoy leyendo, por favor. ¿De acuerdo? Regreso a la presentación. Ok, esta presentación del análisis financiero usted lo tienen en la parte de la teoría. Y quiero ir al análisis horizontal y vertical, ¿no? A este pequeño ejemplo. El análisis de tendencias, cuando hablamos de análisis financiero, es importante porque nos va a permitir saber cómo ha ido evolucionando nuestro negocio año a año. No solamente a nivel de las ventas, sino también a nivel de los otros rubros. Por ejemplo, si yo estoy acá presentando un estado de resultados que ustedes ven, ¿no? Si se dan cuenta, estos conceptos pertenecen al estado de resultados. Ingreso menos el costo de venta, margen bruto, gastos operativos y hasta la utilidad de operación me quedo nada más, ¿sí? ¿Ok? Entonces, acá yo veo cómo ha ido evolucionando mi negocio año a año. Por eso se le llama de tendencias, porque voy a aplicar el análisis horizontal o vertical. ¿Por qué le llamo así? Porque empiezo a decir que desde los ingresos le voy a seleccionar o le voy a denominar como el 100%, el 100% del rubro para ese año. Si estoy en el 2012, por ejemplo, y tengo un ingreso de 10.000, entonces estoy diciendo que es el 100% del total del estado financiero que estoy analizando, en este caso del estado de resultados. Sobre esto voy haciendo un análisis de manera vertical. ¿Ya? ¿Cuánto sería el costo de venta? ¿Cuánto serían estos 4.000 de esos 10.000? El costo de venta, los costos directos para mi negocio representa el 40%. En consecuencia, la utilidad bruta o el margen bruto es el 60%. Estoy haciendo un análisis rápido de manera así sencilla y en formato horizontal. ¿Cuánto es la utilidad operativa? El resultado operativo del negocio. Tú estás teniendo una rentabilidad operativa, ¿ok? O un resultado operativo del 25%. ¿De qué? De tus ventas. Entonces estoy haciendo el análisis de manera horizontal. Por otro lado, si quiero ver a nivel de tendencias, yo tengo que hacer el análisis ya de año a año. ¿De acuerdo? Entonces, año a año, por eso es que presento ahí los demás ejercicios o demás años del 2013, 2014, voy hasta el 2015. Entonces aquí estoy analizando las tendencias de manera vertical, ¿de acuerdo? De manera vertical.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí para analizar de manera vertical? Tomo un año base, ¿de acuerdo? Tomo un año base que generalmente es el año más antiguo. Para nuestro ejemplo es el 2012. ¿Ya? El año base entonces va a ser el 2012. Bien, digo, en los ingresos yo he tenido 10,000 soles o 10,000 dólares de ingresos. Por lo tanto, ¿cómo me fue en el año 2013? En el año 2013 vendí más, vendí 15,000 soles. Según la tendencia de este año 2012 al 2013, la tendencia ha sido alcista, ha sido positiva, ha sido de crecimiento. Entonces, si yo comparo el crecimiento del 2013 versus el 2012, me dice que hay un incremento de 5,000. Es decir, 15,000 menos 10,000 me da 5,000. Y esta diferencia, estos 5,000, yo lo voy a tener que dividir entre los 10,000. ¿De acuerdo? Repito, lo único que tengo que hacer es descontar o sacar la diferencia de los 15,000, ¿ok? De los 1,000 soles o dólares menos 10,000, y esto me da 5,000, ¿de acuerdo? Estoy analizando el año 2012 y acá el año 2013. Entonces, no es otra cosa que hacer esta, dividir 15,000, ¿verdad? O 5,000, perdón, que es la diferencia. 5,000 sobre los 10,000. Y esto me va a dar un incremento entonces del 50%. ¿De acuerdo? Así voy aplicándolo para cada rubro. Y acá veo que la variación del año 2012 a 2013 es del 50%. Es decir, he crecido en ingresos 50%. Pero ¿qué pasó en el 2015? ¿Qué pasó en el 2015 versus el año anterior, versus el 2014? Hubo un decremento de menos 5,000. Es decir, estos menos 5,000 entre 20,000, ¿no? ¿Por qué? Porque 15 menos 20 es menos 5. Y esto menos 5, yo lo divido entre 20, me da 25% menos. Es decir, he tenido una baja del menos 25% de crecimiento o de decrecimiento en comparación a mis ingresos. Y así estoy analizando de manera vertical mi información financiera. Lo puedo hacer por todos los rubros, no solamente por el estado de resultados, sino también para el estado de situación financiera. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, coméntenmelo por favor por el chat. Estos son el análisis de las tendencias, ¿ok? Que estoy mencionándoles, el análisis horizontal y el análisis vertical. Tiene sus limitaciones, por supuesto. Tiene las limitaciones estos estados financieros, ¿sí? De hecho, que sí presentan algunas limitaciones, por ejemplo, que se basan en datos históricos, en datos de una empresa a una fecha determinada, porque a veces algunas empresas venden por estacionalidad, venden por campañas, ¿de acuerdo? Entonces, esto a veces nos permite no tomar decisiones acertadas cuando estamos tomando o estamos diciendo que estas ventas las queremos comparar año a año. Y no podemos en realidad compararlas año a año porque resulta que en verano yo vendo más que en invierno. Si yo soy una empresa de helados, naturalmente que en verano voy a vender más. Por lo tanto, no puedo comparar año a año estas ventas, sino lo que tendría que hacer es comparar ese mismo periodo que estoy analizando, verano 2020 versus verano 2019, para encontrar una razonabilidad en el análisis financiero. A eso me refiero, que tiene una limitante también los estados financieros en ese sentido. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta? Bien. Ok, lo que nos quedaría es agotar la parte de los ratios del análisis financiero. De acuerdo, que lo tenemos que continuar en la siguiente sesión. Ok, en la siguiente sesión vamos a continuar para poder presentarles un ejemplo de lo que son el análisis financiero, que tiene que ver con la planeación financiera, que es el módulo 2. De acuerdo, vamos a hacer un tanto la planeación financiera estratégica y operativa, y luego vamos a hablar de la planeación del efectivo, del presupuesto de caja. Vamos a hablar de análisis del flujo efectivo. Ok. Y para este caso, bueno, lo vamos a hacer conmigo, pero al finalizar, en la próxima sesión, el martes, al finalizar le voy a dejar un reto para que ustedes lo puedan ir mirando. Si desean, lo pueden hacer en grupos,
¿ok? O de manera individual, cuando termine la sesión, a ver si lo pueden repasar en el miércoles, que no tenemos clase, para que ustedes puedan ir viendo si lo que hicimos el martes de esta elaboración del flujo efectivo, herramienta importante también para tomar decisiones de liquidez, el jueves, que ya sería la tercera sesión, me comentan cómo les fue en ese reto. De tal manera que ustedes también lo puedan hacer, ya sea de manera individual o grupal, si desean, lo pueden hacer el día miércoles, ¿no? Por su lado. ¿De acuerdo? Y con un caso, con un ejemplo práctico, vamos a desarrollar la parte de los ratios financieros o del análisis financiero. ¿De acuerdo? Entonces hacemos lo que son los ratios, el análisis financiero, y lo vamos a hablar a través de la planeación financiera estratégica operativa. ¿Qué tiene que ver esta planeación estratégica operativa con los ratios financieros? ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver el día martes. Los materiales le van a enviar un momento más, y el día martes, repito, que abordemos estos casos. Yo voy a desarrollar un caso con ustedes, pero además le voy a dejar un reto para ver cómo les va, si lo entendieron, lo pudieron desarrollar la parte del flujo de efectivo, ¿no? Si lo están comprendiendo en el siguiente módulo que vamos a tocar entonces de lo que es planeación financiera y flujo efectivo. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, hasta aquí? Estoy leyéndoles el chat. Ok, no se logra escuchar, me dice Carol. Ok, todo ok, nos dice David. Por mail podemos acceder al material del curso hoy. Sí. El material lo vamos a entregar en un momento más. Siempre el material suelo darlo al final de la sesión, como le dije al inicio, para que estén anotando o tomando alguna recomendación o compartir alguna información que ustedes tengan también, ¿no? Y en un momento le estamos entregando el material. Y también con el Excel, por supuesto. El caso práctico y el Excel resuelto. Sí, de hecho que sí. Bien. Si no tienen más preguntas, nos estamos encontrando entonces la siguiente sesión, que es el día martes, igual a las 19 horas de Lima, ¿de acuerdo? Y vamos a continuar ya con la segunda parte, ¿ok? La segunda parte que es básicamente la planeación financiera y lo que es el flujo efectivo. Y ya les adelanto que sí le voy a dejar un reto de que ustedes vayan elaborando un flujo efectivo después que les expliqué un caso práctico de cómo elaborar este flujo efectivo. Bien, leo el chat. ¿Tienen alguna duda? Ok, están dejando sus correos. Me parece que los correos sí lo tienen. em, sí lo tienen ustedes, si nos confirma Carlos Meli. Imagino que sí lo deben tener y le van a hacer llegar, no sé si por el grupo, por un WhatsApp grupal o de manera individual a su correo. ¿Nos puedes comentar, Meli, Carlos, por favor? Nos comentan cómo les hacen llegar los materiales. Creo que les van a hacer llegar por sus correos o el WhatsApp grupal, ¿verdad? A ver. Es correcto, profesor. Se va a crear un WhatsApp grupal y también se les va a enviar por ahí. Sin embargo, también se les está solicitando que coloquen su correo por aquí para enviárselo. No se preocupen que les va a Excelente. llegar el material a todos. Ya, perfecto, excelente. Entonces, por favor, si pueden colocar de una vez sus correos acá por el chat para antes de dar por culminada la sesión, ¿de acuerdo? Antes de dar culminada la sesión, vayan colocando sus correos ahí para que les lleguen los materiales. Bien. Así es, profesor. Y antes que nada, antes de finalizar la sesión, quería agradecerle por la brillante exposición. De todas maneras, ha sido una explicación bastante clara, teórica, más que nada, muy propio de una primera sesión y los ejemplos prácticos bastante explicados. Le agradezco mucho por su participación el día de hoy. Ok, sí, con gusto. Exactamente. La primera sesión ha sido introductoria, ¿no? Bastante introductoria a la administración financiera. La segunda ya, y bueno, y las que vienen ya van a ser casos. Eh, y creo que va a ser más productivo que les envíe, si forman el WhatsApp grupal, en todo caso va a ser más productivo que yo les envíe por ahí el PDF del caso práctico, por lo menos para que lo vayan mirando.
y la solución lo vemos en conjunto acá en la sesión, ¿de acuerdo? Para así ir directo a los casos, ¿ok? En la segunda sesión, como tiene que ver con flujo efectivo, vamos a ir directo a hacer los casos prácticos de flujo efectivo. Y luego de este flujo efectivo también vamos a tocar la parte de lo que es planeación de utilidades, un poco para hacer pronósticos, ya para hacer escenario de pronósticos, porque ese es uno de los objetivos también de las finanzas. Principalmente, a diferencia de la contabilidad, es que las finanzas es una ciencia más predictiva, que nos permite conocer un poco más el futuro o cómo se va a ir desarrollando nuestro negocio y qué decisiones debemos tomar al futuro, ¿no? A diferencia de la contabilidad, que son información más histórica, ¿no? Que es base también, por supuesto, que nos sirve para tomar decisiones, pero es algo que ya pasó, que ya registró, que efectivamente nos sirve de estadísticas, ¿no? Entonces, en cambio, en las finanzas es más predictivo. Y precisamente en la siguiente sesión, además del flujo efectivo, vamos a ver también escenarios de pronósticos a través de la planeación de utilidades. Vamos a hacer unos casos de planeación de utilidades. Pero el reto, bueno, hay que llamarlo reto, no tarea, el reto va a ser hacer flujo efectivo por el lado de ustedes. Muy bien, veo que ya han colocado diferentes correos. Si por alguna razón alguien no colocó su correo, no se preocupe porque igual va a estar ingresado en el WhatsApp grupal, los que están todos inscritos, y les va a llegar todos los materiales en un momento más. ¿De acuerdo? Bien, les agradezco la participación y nos estamos encontrando el día martes 19 horas Lima. Gracias. Chao chicos, nos vemos. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a todos los participantes. La sesión ha concluido. Que tengan una excelente noche.